Ahí está, hermano. Y sí, también explícalo, hermano, para que todos escuchen cómo lo que dice la Biblia. Listo. ¿Lo leo o usted lo va a leer? No, léalo y explícalo, hermano. Listo, hermano. Entonces cierra el micrófono un momentico. O sea, lo cierro de acá, pero yo lo cierro de acá. Listo. Bueno, el hermano Daniel Gilpul vino en el video anterior, en el debate que teníamos con el estimado soldado Daniel de Leipum. Vamos a leer el texto que el hermano nos está solicitando, que es Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Y dice de la siguiente manera, vamos a ver, si ustedes pueden tomar una libretica por ahí, ir pues señalando. Es un texto demasiado importante porque dice Apocalipsis capítulo 3, 14, dice, el mensaje a la iglesia de la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia. ¿Quién habló ahí? Aquí habló el Señor Jesucristo, se le apareció al apóstol Juan. Y le está diciendo que se ponga a escribir. ¿Qué debe escribir? Debe escribirle al ángel de la iglesia en la Odisea. Dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Entonces, aquí Jesucristo, el Hijo de Dios, le está dando pues una orden al apóstol Juan, que es el que está viendo estas visiones apocalípticas, revelaciones, que escriba, que tome papel y lápiz, que coja pluma y pergamino y que le mande un mensaje al ángel de la iglesia. ¿Quién es el ángel de la iglesia aquí en este pasaje? Ustedes se preguntarán. Según lo que yo investigué, no se refiere a que él tiene que escribirle a un espíritu, sino al encargado de la iglesia. En este caso sería un ministro, un diácono o un pastor que está ministrando esa iglesia. Eso ustedes lo pueden investigar. En otros videos yo podría mostrarles más al respecto de esto, ¿verdad? Entonces, porque no es que él le va a pasar un papel a un espíritu allá en la Odisea. No es que él le va a decir, ven espíritu, ángel, mira que el Señor Jesús me dijo que te escriba esta carta y que un espíritu se va a poner a abrir una carta y va a poner a leerla. No, no, no. Aquí se está refiriendo al encargado de esa iglesia. Tiene que recibir el mensaje porque ángel del griego significa angelus. ¿Qué es angelus? Angelus es un enviado del hebreo malak. Es decir, al enviado de esa iglesia o al que se encargó de esa iglesia, hay que entregarle la carta y esa carta dice que el amén, es decir, este es un nombre propio o un sobrenombre o un título, porque los títulos también son nombres. Eso es gramática. En la gramática nos enseñan que cuando también lleva la primera letra va en mayúscula, la voy a marcar aquí como en otro color, esta de aquí, la A mayúscula, ya se refiere a un nombre con el que es llamado el autor de esa carta. ¿Qué tiene que escribir el apóstol? Dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Entonces aquí el amén es un testigo. Recordemos que los testigos no deben ser una sola persona. Entonces aquí la segunda persona de la Trinidad no testifica sola, pero la carta viene firmada o viene, digámoslo así, de parte de el amén, el testigo y verdadero, fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios. ¿Qué significa esto? Muchos dicen, miren, los testigos de Jehová dicen, miren que ahí dice que a Jesús lo crearon en el principio. Pero el texto no está diciendo eso.
Entonces el texto lo que está diciendo es que aquí se habla de la preexistencia de Jesús. Por eso el hermano, para poder respaldar Génesis 1:26, nos está presentando Apocalipsis 3:14 para presentar la preexistencia de Jesús, porque está hablando de la creación en el principio de la creación de Dios, el principio de la creación de Dios. Entonces, ¿cuántos dicen que el principio de la creación de Dios es el Hijo? Porque todas las cosas se crearon en el Hijo. Eso está en Colosenses. Entonces nosotros tenemos que buscar pasajes que concuerden uno con otro para poder entender lo que Dios quiere revelar a través de su Santa Escritura. Entonces aquí al Hijo de Dios le están llamando el amén, le están llamando el testigo fiel. ¿Y es un testigo falso o verdadero? Es un testigo verdadero, porque también la Biblia nos dice que Él es verdadero Dios y vida eterna. Esta palabra verdadero aparece en Primera de Juan 5:20. Entonces, así es como nosotros defendemos la deidad de Jesús. Para los que dicen que aquí este verdadero amén o este verdadero testigo dice que es una creación de Dios. No, no, no. Primera de Juan, capítulo 5:20 dice que este verdadero, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este que es llamado Hijo Jesucristo es verdadero Dios y vida eterna. Él es el amén, Él es el fiel y verdadero, Él es el principio de la creación de Dios. ¿Y por qué es el principio de la creación de Dios? Porque por medio de este Hijo fue creado el universo. Eso nos lo presenta a nosotros este texto. Hebreos capítulo 1, del verso 1 al 3. Entonces, ahora sí, hermano Daniel, dele. Hermano Elkin, eso nos lleva a Juan 1:1, porque es el principio. Y luego a Juan 17:5 nos dice que antes de que el mundo sea creado, Jesucristo ya existía al lado del Padre. ¿No es así, hermano? ¿Aló? ¿No es Sí, así? dele. Sí, señor. Sí, así es. Jesús, esto de lo del principio era porque Jesús estaba en el principio, estaba el verbo, y el verbo era Sí. con Dios. Por eso nos lleva a Juan 17:5, donde dice que él estaba al lado del Padre. Ajá, sí, señor, así dice. Eso, por eso yo le puse el texto, o sea, le dije el texto para que usted lo explicara, porque muchos no lo entienden. Pues yo sí, de lo mucho poco que entiendo, yo sí lo entiendo que es así como usted lo explica. Pero muchos no lo quieren entender o no lo quieren aceptar. Por eso hay esa inconformidad con más o menos con los universitarios, son los que ellos que no creen que Jesucristo es el principio de toda la creación de Dios. Antes que el mundo fuese, Él estaba al lado del Padre, porque Él es el verbo de Dios, es Dios y estaba con Dios. Y dice, y este era desde el principio con Dios. Es todo. Sí, señor. Sí, señor. Qué bendición. Bueno, ahora, si ellos dicen que este verbo es Jesús y que es el mismo Padre, ¿cómo el Padre Verbo estaba con el Dios Padre? Entonces, les va a quedar el verbo Padre con Dios Padre.
y les va a quedar un politeísmo. Entonces, la doctrina de este Jesucristo, estando en unidad con el Padre y el Espíritu, se enseña es Jesús estando con el Padre, no el Padre con el mismo Padre. Entonces, la Biblia no enseña que el Padre está con el Padre, sino que Dios está con Dios y es Dios. Es el único Dios, pero la manifestación de Dios en estos pasajes está como otra persona, porque es que este verbo de acá, en el verso 14, este verbo, ¿qué ocurrió con él? Este verbo es el Hijo. ¿Dónde dice él quién es? En Juan 1:14. ¿Qué dice ahí? Que el verbo fue hecho carne. Los Jesús solo dicen que esa carne es el Hijo. Y si esa carne es el Hijo, ¿cómo les va a quedar? Que el verbo fue hecho hijo. Así es como ellos lo van a entender, que el verbo fue hecho hijo. Por eso ellos hacen una distinción entre el verbo y el hijo, pensando que el verbo se convirtió, como decir, no era el hijo, sino que dejó de ser verbo para convertirse en hijo. Entonces, ese es el problema, decir que la carne es el mismo hijo de Dios. Ahí lo que dice es que el verbo es el unigénito del Padre. Y el unigénito del Padre es este verbo que llegó hecho hombre. Entonces, ese verbo que era Dios está en una condición humana y glorificada. Es una persona que es Dios y es una persona que descenderá otra vez del cielo, llamado el Verbo. No es una voz que estaba metido en el vientre de María, sino una persona divina que estaba en el principio creando al hombre y creando el universo entero, porque por medio de él todo lo que existe fue hecho, y por eso el nombre del Verbo, todos los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Allí está la salvación. Allí está la salvación. Por acá saludamos al hermano Hernández. Dios le bendiga, mi hermano, educando a los universitarios. Sí, muy bien. Adelante, mi hermano Daniel, dele. El micrófono lo tiene cerrado. Saludamos a BGS, que es de los dualistas. Mire, mire lo que dice, hermano. ¿Cómo la ve? Mire lo que él dice. Jesús no es el verbo, amigo guerrero, dice. Pues Jesús es el ¿Cómo la verbo. ves? Tiene que ser el verbo Jesús porque la Biblia lo dice. Si la Biblia no lo dijera, entonces podemos creer a los universitarios. Pero la Biblia dice que Jesús es el verbo, porque se hizo carne y habitó entre los hombres, porque solamente Él conoce las cosas de su Padre, porque Él es el Hijo de Dios que estaba allá. Por eso dice, yo sé de dónde vengo y a dónde voy, pero más ustedes no saben de dónde vine ni a dónde voy, dijo Jesús. Sí, señor. Así es. Entonces, BGS, si quiere, puede ingresar al panel, porque estamos hablando de Génesis 1:26 y Juan 1:1. El hermano sacó Apocalipsis capítulo 3:14. Ahí en el chat voy a dejar fijado el enlace a esta transmisión para que ustedes participen, opinen. ¿En qué se basa usted para decir que el verbo no es el Hijo? Al decir que el verbo no es el Hijo, él está diciendo que entonces el verbo no es Jesús. Y al decir que el verbo no es Jesús, lo está negando, ¿verdad? Está negando al verbo como unigénito del Padre. La Biblia dice que el verbo es el unigénito del Padre. Y Adelante, hermano. el que niega al Hijo va a condenación porque no creyó en el unigénito Hijo de Dios. Es lo que dice la Biblia. Está bien, hermano. Gracias, es todo. Ok, hermano, muy bien, gracias. Si quiere quédese allí. Aquí llegó León de Judá. Dejémoslo entrar. Dios le bendiga al León de Judá. ¿Cómo está?
Siervo, guerrero, soy Sergio. Oh, Sergio, Dios le bendiga, mi hermano. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, el Señor los bendiga. Amén, amén. Guerrero, Dele, mi regálame hermano. regálame 2 minuticos, yo analizo este texto de Juan que es muy poderoso. ¿Se me oye bien? Dale. Sí, hermano, ahí se oye bastante fuerte, se oye duro. Dele. Ok, bueno, voy a tratar de hablar más suave. Dice, en el principio era el verbo, ojo, el verbo. Y el verbo era con Dios. Ese pedazo ahí destroza, pulveriza, aniquila la unicidad que enseña que Dios es el mismo verbo. ¿Por qué? Porque aquí ya claramente nos muestra que hay una diferencia. En el principio era el verbo y el verbo no dice, ojo, en la cláusula C sí dice que era Dios, pero el Espíritu Santo aquí para mostrar que el verbo, quien es Jesús, quien es el Hijo de Dios, y ya mismo lo ratifico con la Biblia, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con, con, con Dios. Ojo, y dice, y el verbo era Dios. O sea, está diciendo que es, ojo, a la profundidad del ser de Dios. Está diciendo que el verbo, quien es Jesús, estaba con Dios. A mí me han atacado y me han dicho, ¿usted por qué dice lo que la Biblia no dice? ¿Dónde la Biblia dice que cuando dice que era con Dios era con el Padre? Si nosotros hacemos una exégesis de todo el Evangelio de Juan, Jesús más adelante dice, yo y el Padre uno somos. Padre, con aquella gloria que tuve. Entonces, hermano, el Espíritu Santo nos guía a la verdad. Aquí el Espíritu Santo está diciendo que el verbo, quien es Jesús, era con el Padre y el verbo era Dios, ratificando la deidad del Hijo, la deidad de Jesucristo. Ahora, gloria a Dios. Dice, este era en el principio con Dios. Hermano, no nos tienen que dar peras con manzanas, ni nos tienen que enseñar con plastilina. Aquí claramente está mostrando al Padre y al Hijo. ¿Cómo, dónde dice que el verbo es el Hijo? Guerrero, si me puedes poner Juan 1:14. Ahí está, hermano. Y aquel verbo fue hecho carne. Gloria a Dios, aleluya. Quien se hizo carne fue Jesucristo. Es lo mismo decir que Jesús es el verbo y habitó entre nosotros. ¿Quién habitó entre nosotros? El Hijo. El Hijo. Por eso esa enseñanza unicitaria de que el Padre es el mismo verbo encarnado es una herejía, es falsa. Es falsa. Entonces, en este primer capítulo de Juan, ¿qué vamos a ver en este primer capítulo de Juan? Que Jesús es eterno, que Jesús es el verbo, que Jesús es el Hijo de Dios y que por consiguiente Jesús no es el Padre y por consiguiente no son dos dioses, es un mismo Dios, es el mismo Dios sin ser las mismas personas. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, guerrero. Adelante. Gracias, hermano León de Judá. Excelente. Muy bien, hermano. Guerrero, Sí, dime. un paréntesis. ¿Cuántos Ajá. videos vamos a hacer para enseñarle a Carlos Cuatelmut que el hijo no es el padre y el padre no es el hijo y que la Biblia es muy clara en enseñar eso? ¿Cuántos videos hay que hacer para enseñarle a Carlos Cuatelmut? Bueno, Carlos Cuaselmud, en todos los videos que se han hecho en este canal, siempre hace la distinción entre el padre y el hijo. Lo que pasa es que para él el hijo no es Dios. Él ya lo grabamos en unos videos que se llama Debate con Carlos Coselpú, y él sí hace la distinción entre el padre y el hijo, diciendo que el hijo no es Dios y el padre sí es Dios. Entonces, ya es muy raro lo que él dice, ¿no? Ya es algo raro. Si quieres, él Guerrero, está aquí, ya llegó. Guerrero, Si quieres, ya llegó ahí, Guerrero, míralo, ahí está. pero él ahí contradice la Biblia porque la Biblia sí dice que el hijo, quien es el verbo, es Dios. Claro, él dice, por ejemplo, aquí, si el hijo no es el padre, entonces son dos dioses, pero en otros videos que yo hice con él dice que el hijo no es eterno ni es Dios. Y Cristo no es Dios, eso lo ha dicho él. Entonces, él está teniendo los dos padres, porque él le llama al hijo que no es Dios, le llama padre también. O sea, que el enviado del padre le está llamando Dios Padre. Entonces, ahí le sale el politeísmo es a él.
Sí, sí. Pero sí, Yo veo que Carlos Cuauhtémoc está ahorita lo confundido. invitamos. Sí, ahorita lo Guerrero, invitamos. Guerrero, yo veo que Carlos Cuauhtémoc está confundido, hombre. Sí, yo hice unos videos con él que se llaman Debate y Pug, creo que es varios videos y unos videos donde él dice cosas muy raras. Por ejemplo, él dice que el Hijo sí fue visto en el Antiguo Testamento y que es distinto al Padre. Entonces ahí derrumbó la unicidad modalista. No, y sabes qué acabo de poner, Guerrero, que el padre es Ajá, el mismo hijo, o sea que tiene un padre con doble personalidad. ajá, así es. Carlos Enrique, me gustaría que debatas con el hermano León de Judá o con Daniel Gilpul. Entra el enlace que ahí yo lo puse en el chat para que podamos escucharte. A ver por qué tú No dices que sé, el Hijo no es eterno. Mira, él dice que es el Padre, pero no es eterno. Ojo, él dice que el Hijo es el Padre en algunos pasajes, en otros no es el Padre. En los textos que él dice que sí es el Padre, dice que no es eterno. Entonces, eso es tener dos dioses. Un Dios Padre que sí es eterno y tiene otro que es el Padre que no es eterno, porque él dice que el Hijo no es eterno. Míralo acá, ve. Mira, dice, el Hijo no es persistente con el Padre antes de la fundación del mundo. Está negando la Biblia. Está negando la Biblia. Adelante, hermano Daniel. pues Dale, Dani. hermano, bueno, ¿sí me oyen? Sí, señor. Bueno, pues ellos, hermano, están confundidos en su, en su, explicación de la Biblia, porque ellos no entienden o no quieren entender o nomás se hace que ellos piensan que el hijo es el padre, porque cuando hablan de Zacarías, de Isaías, dan los textos y dicen que yo mismo voy a venir a salvar al pueblo, pero esto está diciendo al pueblo de Israel. Esas son profecías que se dieron, más ahora nosotros vimos la gloria del Padre porque Él vino a, a nacer, Jesucristo vino a nacer para darnos la vida eterna, porque Jesucristo no es el Padre. ¿Por qué? Porque Jesucristo dice, siempre les he dado a conocer la palabra de mi Padre. Yo les explico y les digo que todo lo que les digo no lo digo por mí mismo, sino que el Padre dice, es lo que yo les hablo, digo Jesús. Muy bien, hermano Daniel. Excelente. Listo, llegó ya Carlos Enrique. Entonces ahí démosle el espacio a él. Cierren los micrófonos un momentico y luego le sigue el hermano Hernández. Adelante, Carlos. ¿Cómo estás? Dios le bendiga. El micrófono lo tiene encerrado. Carlos. Carlos, ¿cómo estás? Dios le bendiga. Amén, amén. El micrófono lo tiene encerrado. No, ¿ya está bien o no? ¿Me oyen? Sí, señor, pero se está rebotando. Tienes el stream atrasado porque creo que tienes como otra cosa prendida ya. Sería bueno nomás desde el celular, si quieres, porque se oyen como que se rebota el sonido, ¿no? O tienes el sonido atrasado. Yo creo Bueno, que tiene dos dispositivos prendidos al mismo tiempo. tengo el televisor y el celular. Sí, pero uno de los dos está Carlos, ¿cómo has atrasado. estado? Todos dos están conectados. Y Ya, puedes porque si se apagar uno para atrasa, que no haya rebote. si se atrasa, se va a ver como que nos estamos interrumpiendo. O reinicia el stream. Ah, ¿aló? Aló, ¿Me oyes allí bien o no? yo lo escucho bien. ¿Usted me escucha bien? Sí, ahí lo estoy escuchando bien. Bueno, Listo. los amigos, Carlos, lo que pasa es que amigos que... estamos hablando de Génesis, estamos hablando de, venga, lo pongo en contexto. ¿Usted vio el debate que hice ayer con el estimado Daniel Unicitario? No, ¿Anteayer? No, no lo vio. Ah, no. Lo que pasa es que él dijo
que Jesús no existía en Génesis 1:26. ¿Qué piensa usted al respecto para darle continuidad a ese mismo tema? Tiene la razón. No existía en Génesis 1:26. Yo le voy a explicar Génesis 1:26 como yo lo entiendo, lo veo y lo creo. Ya, un Génesis momento. 1:26 no hay tres. Déjeme anotar un momentico. Entonces, Y no se usted vaya está a presentando. dice, ¿no? Me ponga Sí, aquí mentiras. voy a ir anotando. Usted está diciendo que en Génesis 1:26. Literalmente no está el hijo. ¿Ah? Literalmente no está el hijo. Pero es que él Porque dijo, no existe Jesús. no existe el Cristo, diría yo. Pero Jesús no es el Cristo, pues, entonces. Este es el nombre del Padre, que al manifestarse en carne es conocido como Jesús el Cristo. Espere, un momento, deme un momento. Voy a poner acá a la izquierda. Déjeme mostrarle la gráfica para que primero entienda la gráfica. Vamos a hacer una gráfica. En esta gráfica vamos a marcar en verde cómo usted interpreta a Jesús, ¿verdad? Y acá en amarillo, el Trinitario. Entonces, el tema aquí, como es Génesis 1:26, el unicitario de ayer decía que Jesús no existía allí. Entonces, déjeme primero anotar. Entonces, aquí vamos a poner Génesis 1. Jesús, vamos a poner el nombre acá. Jesús, aquí. Usted dice que no existe en ese texto. El Trinitario dice que sí. Ahora, ¿por qué no existe Jesús en Génesis 1:26? Deme un pasaje o algo. Adelante. Repito, no existe el Cristo, que es el Hijo de María. No existe. Jesús es el nombre del Padre, nombre oculto, que no fue dado a conocer sino a la iglesia. Carlos, te puedo Deme hacer un una texto donde pregunta. dice, espérese un momento, es que hay un problema aquí. Primero, estás diciendo que sí, sí existe Jesús, pero que no existe Cristo. Le aclaré, ¿no? Le aclaré. ¿Sí? Me gusta Por ser claro eso, con usted porque me gusta añadir lo que uno dice. Usted tiene ese vicio. espera, entonces, Vean, déjame entender. es el Entonces, nombre en ese oculto pasaje, del Padre. déjame entenderte. Vamos a marcar Jesús, acá. escúchenme. Jesús es el nombre oculto del Padre. Si usted no ha leído, de pronto en Jueces, hay textos en donde en el capítulo 13, el ángel de Jehová, que es el mismo Padre, le dice a Manoah, ¿por qué preguntas por mi nombre que es oculto? Así traduce en algunas Biblias. En otras traduce admirable. El nombre oculto del Padre es Jesús. Los israelitas jamás se dieron cuenta que el nombre se llamaba Jesús o Yeshua. Ellos nunca lo supieron porque él nunca se los dijo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo quiero. Enrique, Háblame. mira, es que aquí en Génesis 1:26, ¿Jesús es Cristo o no es Cristo? ¿Es sí o no? Para poder entender. Eso no es. Entendí. Literalmente ahí no hay un Dios o un hijo al lado del Padre. No existe. No, primero mostrame a Jesús o a Cristo en ese texto, o sea, para poder identificar si está con el Padre o no. Yo quiero saber solamente, hablemos nomás de Jesús, no hablemos del Padre de él, hablemos primero de Jesús. En Génesis 1:26, allí Jesús es Cristo o no es el Cristo, en Génesis 1:26, eso no es, El Padre es Jesús. ¿sí o no? Cristo es el Hijo. No, venga. Ah, Amigo, Jesús es el Hijo. Y si Jesús es el Hijo, ¿existe Jesús en Génesis 1:26 o no? pero no literalmente. Es que eso es lo que ¿Cómo hay que así? mirar. ¿Cómo así? Le explico. Déjeme le explico.